24 minutos, 17 horas 24 minutos. Estamos acá en esta segunda parte. Y como les decía al comienzo, ¿no? Yo me tomé el trabajito de tratar de entender este fenómeno que tenemos hoy por hoy dentro de nuestra sociedad, que es la clase media, ¿sí? Esta clase que reclama derechos, con justa razón. No estoy diciendo que no sea justo. Obviamente que es interesante de que la clase media entienda cuáles son sus derechos, defender los derechos, pero a su vez una clase media que muchas veces va en contra de sus propios intereses. Entonces, yo me agarré y me puse a buscar material y me encontré, fíjense, para sorpresa de varios libertarios principalmente, me encontré un trabajo de un licenciado en Sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y de la UBA, investigador, consultor del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, Horacio Chitarroni. Este señor hace un trabajo donde dice, voy a tomar mi tiempito, ¿sí? Porque tampoco pienso apurarme, porque después me apuro y no me va a salir bien. Y acá es donde quiero, es medio extensito, ¿no? Pero estamos con tiempo. Y aparte es interesante esto que quiero contarles. Dice este trabajo: curiosamente, en un país en el que casi todos se reconocen como integrantes de la clase media, no existía, cuando este señor empieza a buscar material sobre la clase media, no existía en la bibliografía sociológica e historiográfica un abordaje sistemático y específico acerca de esta temática. Ello contrastaba con el abundante material disponible acerca del desarrollo de la clase obrera y el movimiento sindical. Ezequiel Adamovsky, licenciado en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Londres, dedicó 10 años a una exhaustiva investigación sobre el tema. Llena, pues, un vacío en el conocimiento de una cuestión tan arraigada entre los argentinos como relevante para las ciencias sociales en general. ¿Cuándo comenzó a hablarse de una clase media en Argentina? ¿Quiénes y con qué objetivo fueron los primeros en hacerlo? ¿Cuándo encarnó en una identidad social extendida? ¿Y qué sectores fueron los que la adoptaron? ¿Por qué en Argentina, a diferencia de otros casos, la identidad de clase media se confundió con la de nación misma? ¿Cómo afectó esta identidad sobre la política nacional? ¿Por qué existe hoy tanta gente que se siente de clase media, aunque ni su ocupación ni su nivel de ingreso los respalde objetivamente? Estas son las preguntas que se formula el autor de esta obra y que procura responder con sólida apoyatura documental, apelando generosamente a la literatura y a los medios gráficos, pero también al cine y a la televisión. A lo largo del siglo XIX, sostiene, la sociedad argentina se mantuvo dividida en dos estratos definidos. Repito, a lo largo del siglo XIX, la sociedad argentina se mantuvo dividida en dos estratos definidos, por la plebe y la gente decente, sin otros matices. No se trataba de grupos totalmente cerrados ni internamente homogéneos, pero no había entre ellos nada que pudiera ser denominado clase media. Tampoco la literatura específicamente social de comienzos de la primera mitad del siglo XX registra su existencia, la clase media. No se encuentran menciones en las letras de tango ni en las aguafuertes de art tan vinculadas a la vida cotidiana de las primeras décadas del siglo. No hay alusiones a la clase media en los documentos liminares de la reforma universitaria de 1918, ni, en esos años, en los del Partido Radical, al que generalmente se atribuyó la expresión política de los sectores medios. Esa ausencia sorprende si se piensa que la consolidación del modelo agroexportador en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX
conjuntamente con el fenómeno migratorio, provocaron en la sociedad argentina una notable y temprana diversificación desde el punto de vista ocupacional, creando las condiciones objetivas de existencias de los estratos medios. Pero también es verdad que al interior de ellos persistió una heterogeneidad que raramente podría generar una identidad de clase. Dicha heterogeneidad se debía al grado de desigualdad en cuanto a los ingresos y las condiciones de vida, tanto entre diferentes subgrupos como en términos regionales. Lo antedicho permite al autor poner en cuestión la versión de la modernización instalada por Gino Germani, la que postulaba una transición hacia mayores niveles de bienestar e igualdad de la mano del incremento de los sectores medios, afirma Adamovsky. No hay motivo científico por el que necesariamente deba considerarse a dependientes de comercio, empleados del Estado, repito, no hay motivo científico por el que necesariamente deba considerarse a dependientes de comercio, empleados del Estado, telefonistas, bancarios, enfermeros, etcétera, como clase media, en lugar de situarlos como parte de la clase trabajadora, con la que comparten la dependencia de un salario y muchas otras condiciones de vida. Por otra parte, tampoco encontraremos indicios de que un profesional o un alto funcionario se sintiera parte de una misma clase media junto con, digamos, un carnicero, un almacenero o un empleado municipal. Así, no habría una clase basada en compartir un mismo lugar en la estructura social, distributiva o en las relaciones de producción, sino una identidad creada, generada en algún momento posterior. ¿Cuándo?, se pregunta el autor. ¿Cuándo aparece la clase media? Para el autor, la agitación social intensa que tuvo lugar en el país hacia finales de la segunda década del siglo XX, bajo el influjo de la Revolución Rusa y la Semana Trágica, con una creciente solidaridad entre diferentes grupos laborales, generó una vasta operación de los sectores dominantes destinada a crear en la sociedad una identidad diferente, que separará a la población, bloqueando la posibilidad de construir solidaridades políticas amplias. Esta es la primera tesis que sostiene Adamovsky. Si las jerarquías iban a sobrevivir, era preciso que los reclamos, métodos e ideas de los obreros no se expandiera a otra clase. En otras palabras, había que construir los diques de una nueva jerarquía social que marcara distancias más claras entre las clases más bajas y los sectores que hoy llamamos medios, entre los más revoltosos y el resto de la población. De allí en más, se extiende en una cuidadosa indagación en busca de las huellas de esta operación de clasificación y de los medios empleados, el fomento del individualismo, el uso de la publicidad y la moda en la creación de un estilo de vida diferenciado y propio de la clase media. La escuela, por cierto, no habría sido ajena a ese cometido. En buena medida, esta operación supuso la diferenciación entre la población blanca, de origen migratorio, y la población criolla. Así, también hubo un componente cultural y étnico en este régimen de clasificación. Sin embargo, las diferencias internas entre el vasto conglomerado de los estratos medios no facilitarían la creación de una identidad común, aun cuando, a partir de la reforma universitaria, la mayor permeabilidad de las instituciones de educación superior aumentaría la nómina de profesionales, creando ya en el primer tercio del siglo XX condiciones para la proletarización de las profesiones tradicionales. Pero, ¿cuándo empieza a condensarse esta identidad social?
En la literatura y el teatro de la primera mitad del siglo XX va hallando Adamovsky testimonios del lento y trabajoso modo en que va abriéndose paso. Si bien antes de la década de 1940 la expresión clase media era probablemente conocida para la mayoría de la gente, no se le daba demasiado uso. Y es evidente que, si es que existía como una identidad social, se trataba de una identidad muy débilmente instalada. Y acá viene lo interesante del texto. Fue el peronismo. Otra vez los peronistas, sí. Fíjense lo que viene a decir. Fue el peronismo, y esta es la otra gran tesis de esta obra, el hecho decisivo en la conformación de la identidad de la clase media. El peronismo fue el resultado de la conjunción impensada y no siempre cómoda entre un dirigente que no esperaba contar con esa masa plebeya como su casi único apoyo y una masa trabajadora que tampoco había previsto ser liderada por alguien como Perón. Entender su ambivalencia es fundamental para comprender cómo y por qué muchos argentinos comenzaron a partir de entonces a concebirse a sí mismos y a su país como la clase media. No pasó mucho tiempo antes que los sectores patronales resentidos por la legislación laboral que promovía Perón y especialmente por los nuevos derechos y el clima laboral de indisciplina, manifestarán su oposición, aún en contra de sus intereses materiales. Repito, los sectores patronales, aún en contra de sus intereses personales. Escuchen por qué. Porque ese crecimiento favorecía el incremento del consumo interno. Tanto cámaras industriales como de comerciantes cerraban filas en contra del nuevo movimiento político. No tardarían en sumárseles sectores tan disímiles como abogados y docentes. ¿Docentes gorilas me está diciendo? Nah, mentira. No tardarían en sumárseles sectores tan disímiles como abogados y docentes, recelosos de la violación del Estado de Derecho y de la política educativa del peronismo. Frente al concierto opositor de las fuerzas vivas, numerosos sindicatos manifestaban su apoyo a Perón. Perón había generado el antiperonismo, pero fueron los patrones los que parieron al peronismo. En septiembre de 1945, todos esos sectores, entidades, patronales, profesionales, estudiantes, partidos opositores, pequeños propietarios y comerciantes coincidirían en la marcha de la Constitución y la Libertad, celebrada por la gran prensa como verdadero acto cívico. Sin embargo, Perón, para sorpresa y horror de estos sectores, fue presidente en 1946. No es estrictamente que el peronismo produjera ese clivaje social. El peronismo hizo visibles esas divisiones y sin duda las politizó de una manera peculiar, pero de ninguna manera las creó. Esa politización de las diferencias sociales fue lo que contribuyó decisivamente por reacción a que naciera una poderosa identidad, la clase media. Pero muchos de los que fueron opositores no se veían perjudicados económicamente, sino por el contrario. ¿Qué fue entonces lo que los convirtió en opositores? O sea, si les iba bien con este crecimiento, ¿qué fue lo que les provocó a estos empresarios, a estos industriales, la bronca hacia el peronismo si les iba bien? Escuchen esto. La respuesta que halla Adamovsky finca en la alteración de las jerarquías sociales. Alteración de las jerarquías sociales. Todo lo que había sido ocultado por la cultura dominante se hacía presente. Ese componente plebeyo, de maneras desafiantes, culturalmente diverso en sus hábitos,
gustos y actitudes, que ahora buscaba su lugar en la sociedad urbana sin pedir permiso, fue lo que, por reacción, cohesionó a toda la otra parte de la sociedad. El sector social que conformó de ese modo su identidad tendría su revancha en 1955 con la Revolución Libertadora. Más tarde se identificaría fugazmente con el frondicismo, generaría en su propio seno a la juventud contestataria que a comienzos de los 70 nutriría las filas de la izquierda peronista y acabaría saludando con alivio a la dictadura militar de 1976. Retornada a la democracia, se ilusionaría y alcanzaría su apogeo y su revancha histórica con el alfonsinismo, pero esa victoria se trocaría en amarga derrota en 1989. Entonces acabaría agradeciendo la estabilidad económica provista por el menemismo. En ese lapso, sin embargo, gran parte de sus integrantes sufrirían las consecuencias de una sociedad cada vez más desigual y fragmentada, mientras que sus capas superiores elevarían su nivel de vida. El colapso del 2001 hallaría a buena parte de los sectores medios cacerola en mano, en fugaz coincidencia con los sectores populares, reclamando que se vayan todos. La coincidencia no duraría. El resto es historia reciente. ¿Qué quiere decir este discurso? Que cuando hablamos de clase media, la clase media es peronismo. La clase media es derecho. La clase media es la clase trabajadora. La clase media sos vos, la clase media soy yo. La clase media son los jueces. La clase media son los secretarios. La de clase media son los funcionarios. ¿Y por qué hago esto y me río? Porque yo conozco mucha gente que cree que porque está en el poder se siente de otra clase. Y estamos en la misma. La clase media es la clase trabajadora. Compañeros, compañeras, la clase media no existe. Esto es lo que tenemos que entender. La clase media no existe. La clase media es una creación de derechos, de bienestar, de políticas públicas, de salir adelante, de universidad pública, de salud pública, de crecimiento personal, de poder tener tu casa, tu auto, tu salario, de poder salir adelante. Eso es la clase media. No somos clase baja, es cierto, no somos clase alta. Somos clase media, pero quitémosles el título de clase media, somos clase trabajadora. Clase trabajadora. A cualquiera de nosotros nos quitan nuestro trabajo y nos vamos a vivir abajo un puente. Mentira que salen adelante solos. Mentira. Y se lo digo a todos, porque acá el domingo todos vamos a elegir. Todos vamos a las urnas. Vamos los docentes, van los trabajadores, van los médicos, los abogados, los filósofos, los científicos, los investigadores, los políticos, todos van a votar. Los de la cultura, los artistas, todos van a votar. ¿Por qué? Porque todos tienen ideología. A mí cuando alguien viene y me dice, yo no tengo ideología, entonces yo pregunto, ¿qué votás el domingo? Algo tenés que tener. Y acá es donde yo digo de que siempre tenemos una deuda con la democracia. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de clase. No me voy a cansar de decir a los profesores en las escuelas secundarias, a los maestros en las escuelas primarias, dejen de hacer paro. Dejen de juntarse en la Plaza 9 de Julio y no yendo a trabajar. Ya no sirve. Ya no sirve esa manera de lucha. Hay que empezar a luchar de otra forma. Vayan a la escuela, convoquen a los padres, convoquen a los alumnos, convoquen a todos. Bienvenido, primer día de clase. Bienvenido, pasen por acá. Comienza el acto. Hola, aparece la señora directora con sus aros, su rulo. Y ahí que empiece. Quiero decirle a los padres que estamos en una semana de lucha, pero con los padres y los alumnos adentro de la escuela. Porque ustedes, docentes, profesores, colegas, que muchas veces me dicen, ay no, nosotros venimos, ¿qué venimos a enseñar a la escuela? ¿Qué se enseña en una escuela? Conciencia de clase.
conciencia de clase. Ya estas luchas que hay ahora, dejen de decir, ya basta de que nos mientan o que les mentamos a la sociedad de que son luchas apolíticas. Están todas lideradas por políticos, después están todos integrando boleta, están todos integrando lista de diputados, pero son tan tontos que no se dan cuenta. Somos trabajadores. A los colegas secretarios de la justicia les digo también, que están todos ahí con su naricita levantada y que te miran y que te tratan de, ay no, vos sos muy político, ay no, vos estás muy expuesto. ¿Y el domingo que no van a ir a votar ustedes? ¿Pertenecen a otra clase social? Todos entramos de la misma forma. Bueno, no todos, porque yo puedo decir que entré como meritorio. Otros no. Otros no. ¿Sí? Así que antes de apuntar muchas veces con el dedo, nada, lo que pasa, no. Vayan a ver la historia. Vayan a ver la historia. Los compañeros, los amigos, los jueces que tienen en sus manos, en sus bolígrafos, muchas veces la libertad de la gente. ¿Qué me van a decir? ¿Que no tienen ideología? Son trabajadores también, como cualquiera de nosotros. Son tan trabajadores sentados en sus escritorios, impartiendo justicia, como el señor que está levantando el muro en este momento bajo la lluvia. Como el señor que está trabajando en alguna obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ganarse, porque le pagan por día. Somos laburantes, no pertenecemos a la clase alta. Gracias a Dios, no somos de la clase baja. Pero dejemos de meter ese verso de la clase media y que pertenezco a la clase media. Somos de la clase trabajadora. Y si somos de la clase trabajadora, a esto es lo que quiero llegar. Esta es la boleta. Esta es la boleta. ¿Sí? Esta es la boleta. Así nomás es simple. El domingo, esta es la boleta. Porque yo pregunto, somos la clase trabajadora, ¿vamos a aceptar congelamiento de salario? Yo quiero saber si hay algún mártir que me manden un mensaje, que me escriban y que me digan, ¿sabes qué? Yo soy un mártir y por la causa de la Bullrich o por la causa de mi ley, yo estoy dispuesto a que me congelen los salarios por 2 años. ¿En serio? Pregunto, porque por ahí puede haber, y les felicito. Sinceramente, les felicito. Si hay alguien que está dispuesto a tener congelamiento de salario por 2 años, o por 1 año, que se le congele su salario por 1 año, ¿sí? Por la causa, chicos, yo los aplaudo, yo no. ¿Sí? Yo no. La verdad yo no. Y creo que más de uno no. Entonces, si no estás dispuesto a resignar tus derechos, si no estás dispuesto a resignar tus beneficios, si no estás dispuesto a resignar tu estilo de vida, compañero, no me venga acá con la corrupción de Insaurralde, no me venga acá con los bolsos de López. ¿Qué me importa? Que se encargue la justicia de eso, que bastante lenta es. Estamos hablando de la justicia nacional, por las dudas, viste, aclaraba. Que bastante lenta es, ¿sí? Porque nosotros criticamos a los políticos, pero nadie habla de la justicia. Nadie habla de esa gente que una vez que son designados, ¿sí? Se quedan ahí hasta el resto de sus vidas. Hasta que se mueran, o hasta que se jubilen, o hasta que renuncien. No, la justicia, la justicia, ¿sí? Yo quiero saber si la gente sabe cómo funciona la justicia. A mí me gustaría saber si la gente sabe a qué hora van a trabajar los jueces. A mí me gustaría saber eso. A mí me gustaría saber si la gente sabe cómo se trabaja dentro de la justicia. No saben. No saben. Sabemos más del poder legislativo y del poder ejecutivo. Pero también es otro poder que también tendríamos que empezar a mirar cómo trabajan. ¿Sí? Que también tendríamos que empezar a mirar si están al día. Que también tendríamos que empezar a mirar por qué una causa tarda como 15 años.
para que se dicte una sentencia? ¿Sí? ¿Por qué alguien que tiene que reclamar, no sé, un alimento tarda como 5 años? Una adopción tarda como 4 años. Una declaración de incapacidad tarda como 3 años. ¿Sí? Entonces, esas cosas también tendríamos que preguntarnos. Porque son trabajadores, ¿eh? Son trabajadores. No me digan que no son trabajadores. Señores, son trabajadores. Porque si no tienen su trabajo, ¿qué van a hacer? Todos somos trabajadores. ¿Sí? Entonces, por eso le decía que me había tomado este trabajo de buscar cómo nace la clase media. ¿Cuándo nace la clase media en la República Argentina? ¿Sí? Y la verdad que a mí me sorprendió mucho esto, ¿no? De que en un momento, allá por el 1900, era plebeyos y la gente buena. Plebeyos y gente buena. Y ahí en el medio sí estaban todos los trabajadores. Y es el peronismo que aparece y otorga los derechos y aparece esa clase media que hoy tiene el tupé de mirar por el hombro al que tiene un plan. Esa clase media que hoy tiene el tupé de decir, ah bueno, yo tengo la casa del Procrear, pero a mí no me regalaron nada porque yo la estoy pagando. Sí, pero si fuese por tu salario, ni para el terreno tenés. Claro, lo que pasa es que ahora tienen su casa, pues, y ya le pusieron portón automático y levantaron el muro. Ah, escúchame, estoy en el country. ¿Sí? Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a rever con esto de la conciencia de clase. Capaz que yo sé que a varios le va a molestar porque yo sé que es así. Sé que a varios le va a molestar lo que estoy diciendo. Pero, escúchame, pero yo creo que no estoy diciendo nada malo. Porque si es que te llega a molestar algo de lo que estoy diciendo, quiere decir que algo de lo que estoy diciendo tengo razón. ¿O no? ¿O qué? ¿Te molesta que te diga que sos un simple trabajador como yo? ¿O como el señor que en este momento está trabajando porque le tienen que pagar por día? ¿Te molesta que te diga a vos que tenés un cargo, que también sos un simple trabajador, porque sin ese cargo te estarías muriendo de hambre? ¿Eso te molesta? Si te molesta eso, misión cumplida. ¿Entendés? Misión cumplida. Pero ¿sabés qué? No es la idea que te moleste. La idea es que tengamos conciencia de clase y que defendamos todos nuestros derechos. Porque ¿saben qué? Acá, en la República Argentina, en nuestra sociedad, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. La solución es colectiva. El individualismo no nos va a llevar a nada. No somos clase alta. Está lloviendo, ¿sí? Yo no tengo un jet privado para irme este fin de semana a Cancún porque allá está lindo el clima. ¿Vos tenés un jet privado para irte a Cancún este fin de semana porque allá está lindo el clima? Si lo tenés, bien, sos de clase alta. Sos de clase alta y te respeto porque vos defendés tus intereses. Ahora, si no tenés, si tenés que cumplir horario, si tenés que cumplir con un trabajo para que cuando llegue fin de mes tengas tu salario, si tenés que cumplir tu trabajo para que te paguen por día, por semana o por quincena, señor, señora, compañero, compañera, sos tan trabajador como yo. Y si sos un trabajador, a defender sus derechos. Y este domingo, la mejor forma de defender los derechos es votando esta boleta. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Chau.